Un saludo cariñoso y con reverencia a cada uno. Doy gracias a la divinidad, a mis queridos maestros, a la Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. Serge Reynor de la Ferrier, a la audiencia y a todas aquellas personas que hicieron posible este evento, en el cual podemos estar juntos, reunidos, compartiendo algo de ese valioso conocimiento de yoga y enriquecernos mutuamente. Gracias. Antes de comenzar con el tema, quiero compartir un mantra que se acostumbra a decir en India antes de empezar alguna conferencia o alguna clase. Sahana Bhavatu, Sahanao Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinam Aditamastu, Ma Vidvichavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. El sentido general es: podamos estar protegidos, podamos fortalecernos mutuamente y acrecentar nuestro conocimiento. Bueno, eso es lo más importante, no es un significado literal. Al final también dice, y que podamos acrecentar nuestro conocimiento sin que se presente ningún problema, ninguna dificultad. Bueno, vamos a presentar el tema. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema es breve historia del yoga en India, destacando el enfoque terapéutico de Ashtanga y Kriya Yoga. Realmente es un tema muy extenso, difícil de abarcar porque es de miles de años, difícil de entender y difícil conseguir fechas y autores exactos. Entonces, bueno, la idea es ver vislumbres de la historia del yoga, vislumbres del yoga. Solamente. Primero vamos a ver cuál sería el origen del yoga. Realmente el yoga pareciera que no tiene tiempo. Y existe desde el origen del mundo o el tiempo de los dioses, porque según la tradición de India, Lord Shiva, llamado Adi Yogi, es considerado ser el primer yogi que enseñó la disciplina del yoga. Por primera vez se la enseñó a su esposa Parvati. Y por eso es que encontramos que en los textos clásicos de yoga, como Hatha Pradipika, Kiranda Samhita, Shiva Samhita también, el primer verso, el Mangala verso, está dedicado a Shiva, quien es llamado Adinata y Adisvara.
¿Qué es lo que es el Mangala verso? Bueno, es un verso que también es una tradición india de decir un verso antes de comenzar algún escrito o alguna cosa oral. Un verso auspicioso en el cual se menciona, se da gracias a la divinidad o a algún maestro, gran maestro, o sencillamente es una alabanza al tema que se va a exponer. Entonces, esos textos clásicos del yoga, su primer verso está dedicado a Shiva, reconociéndolo como el primer teacher, el primer maestro de yoga. También está la teoría de que Shiva danzante, con su damaru haciendo sonidos, fue creada el alfabeto sánscrito. Damaru es ese tamborcito que tiene en la mano derecha, pequeño tamborcito de 2 cabezas, y entonces se producen los sonidos del alfabeto sánscrito. Y existe un Shiva Sutra, un sutra de Shiva, con todas las letras del sánscrito, que no están ordenadas según el alfabeto, sino que están ordenadas según fonética. Es muy interesante, es muy bonito escucharlo. Bueno, entonces, cuando por primera vez se expresa en forma concreta algo del yoga, es en el tiempo védico. ¿Y lo que es el tiempo védico? Existió una civilización del valle de Indus Valley, al norte de India, en las orillas de los ríos Indus y en la parte más alta del Ganga y Saraswati. Esa civilización supuestamente emigró desde un lugar de Europa, en los montes Urales, entrando a India a través de Irán, alrededor de los años 3000 a.C. Esa civilización, conocida también como los Aryans, ahí surgieron los Vedas, entre los años 2000 a.C. y 500 a.C., los últimos. Son 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda. Entonces, en el Rig Veda, que fue el primero, que es considerado el texto más antiguo, no solamente de la India, quizás del planeta, que por supuesto no fue escrito, sino que fue transmitido oralmente. No existía la escritura. Entonces consiste de 10 mandalas o capítulos atribuidos a diferentes rishi, sabios. Ahí se encuentran semillas o raíces del yoga. Bueno, estos rishi recibieron por revelación, me imagino, en meditación profunda, recibieron los mantras de Rig Veda. Mantra es todo lo que está escrito en el Rig Veda. Se le llama mantra porque, bueno, es algo como un lenguaje divino recibido por revelación. Y entonces el primer concepto de yoga fue recibido, fue revelado. O sea, no fue una ciencia. Y entonces en el Mandala 5, en el capítulo 5, Sutta 81, aparece el concepto de yoga en el sentido de unión. El significado de la palabra yoga puede ser derivado de 2 raíces sánscritas. Yugir yogue, que significa unión, unido, y Yugir samadao, que conlleva el significado de samadhi, contemplación, absorción. En el Bhagavad Gita, yoga tiene el sentido de acción perfecta y unión. Y en los sutras de yoga de Maharshi Patanjali, el sentido es samadhi, contemplación, absorción.
Luego también yoga se encuentra en los Upanishad. Upanishad, ahí se encuentra el conocimiento del yoga, que vendría a ser la unión o sí, la unión con la realidad fundamental que es explicada como Brahma. Entonces, pero no es tanto como una unión, sino que sencilla, porque realmente todo es Brahma, según los Upanishads. Entonces, es como tomar conciencia, como que se manifieste ese ser. Bueno, los Upanishads constituyen la parte final de los Vedas. Es lo que se le llama Vedanta. Veda significa conocimiento y la palabra sánscrita anta es final. Es el fin o punto final del conocimiento. Más allá del conocimiento del ser, no puede haber más nada. Y es final también porque es la parte última de los Vedas. Tiene varias partes los Vedas y entonces la última constituye, de ahí surgen los Upanishads. Hay 108 Upanishads que ponen el conocimiento del ser, ese ser absoluto que todo lo pervade, en el cual estamos inmersos, que es Satchitananda, existencia, conciencia y gozo. Es nombrado como Brahman en los Upanishads. Ese Brahman es diferente al Brahma de la trilogía hindú Brahma, Vishnu, Shiva. De esos 108 Upanishads, hay 11 principales Upanishads que fueron traducidos por Shankaracharya, Adi Shankaracharya, y ahí yoga solo refiere el estado de unión con el ser, no a disciplinas yógicas. Entre los 108 Upanishads también hay 20 yoga Upanishads, donde se encuentran ciertas técnicas y angas o componentes del yoga. Así, por ejemplo, en Sandilya, Ambaraja Upanishad, se presentan 10 yamas y 10 niyamas, a diferencia de los sutras de Patanjali, que expone solo 5 yamas y 5 niyamas. Y en un texto del yoga del siglo XVII, Shiva Yoga Dipika, que también tiene influencia vedantina, expone los yamas y niyamas con 10 elementos cada uno. Entonces, aquí se presenta una comparación de los yamas de Upanishad con los yamas de Patanjali Yoga Sutra, de los sutras de Maharshi Patanjali, y de ese texto Shiva Yoga Dipika. Entonces vemos que los 5 elementos, los 5 yamas de los sutras de Patanjali están incluidos en los 10 yamas de Upanishad, a excepción de Aparigraha. Aparigraha no está, solamente está en Patanjali Yoga Sutra. Y en Upanishad se han agregado 5 más, que son realmente muy interesantes del diario vivir. Y comparando los niyamas, también los 5 de Patanjali Yoga Sutra están en los de Upanishad, lo que es Upanishad. Bueno, Saucha está, Saucha, que es limpieza, está dentro de los yamas de Upanishad. Entonces, pero aquí Patanjali, Maharshi Patanjali lo pone en niyama. Yoga también lo encontramos en el Mahabharata y Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un texto compuesto alrededor de los años 300 a.C. y atribuido al sabio Vyasa. Es parte del famoso épico Mahabharata más largo y antiguo escrito en la historia. Ese Mahabharata consiste de 40 capítulos con más de 1000 versos, 100.000 versos,
Y el Bhagavad Gita constituye los capítulos 23 al 40 con 700 versos. En el Mahabharata, el sentido de yoga es acción, hacer. Y en el Bhagavad Gita, que es considerado Upanishad, el significado de yoga es unión en todos los niveles, de cuerpo y mente en la acción y también de Jivatma con Paramatma. Prácticamente todo el Bhagavad Gita enseña sobre yoga, especialmente Karma Yoga y Jnana Yoga. Un comentarista del Bhagavad Gita dice que el Bhagavad Gita es un texto completo de Karma Yoga. Y algunos dicen que es de Jnana Yoga. Hay muchos comentarios del Bhagavad Gita. En India, mientras más importante es el texto, más sagrado y más valioso, más comentarios se escriben de él. Y cada comentario es una crítica y una explicación de los sutras originales. Pues. Bueno, entonces en Bhagavad Gita hay claramente definiciones del yoga. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 50, dice, yogaha karmasu kaucharam. Perfección en la acción es yoga. ¿Cómo se puede entender esa perfección? Como realizar el deber con conciencia, devoción y desapego. Cada quien puede profundizar qué significa hacer las cosas perfectas, es muy importante. Y la otra, en el mismo capítulo 2, versículo 28, interesante definición, dice, Samatvam yoga uchyate. Ecuanimidad es yoga. Equilibrio, balance. En los sutras de yoga de Maharshi Patanjali, bueno, Maharshi Patanjali es considerado el fundador de Yoga Darshana, porque él sistematizó el yoga por primera vez en los sutras de yoga alrededor del siglo I. Y antes siempre habían conceptos de yoga o práctica de yoga en silencio o transmitiéndola de maestro a discípulo, pero no había una sistematización, algo, un método, pues, vamos a decir. En el primer verso de Patanjali Yoga Sutra dice, Atta Yoga Anushasanam, que significa que él va a exponer la tradición de yoga que recibió de sus antepasados. Es decir, está expresando que yoga es una tradición de maestro a discípulo y que él solo la está compilando, sistematizando. Reconoce a los maestros anteriores. Y en el primer verso, bueno, ya en el segundo, da la definición de lo que es el yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga es restricción de los vrittis, restricción de los movimientos o pensamientos de la mente, de chitta, del intelecto. ¿Y qué sucede al restringirlo? Al restringir, al limitar, al reducir los pensamientos. Él lo dice en el segundo sutra, que no lo he puesto aquí. Tadadrastu sarupya vastanam, que significa que el ser en su propia forma es manifestado. Una vez que se restringen esos pensamientos. Es como las olas, esos pensamientos, que no dejan ver la profundidad del mar, del océano. Entonces, basta, como decía el doctor Arturo Álvarez, stop,
stop físicamente y stop tratando de parar también un poco la mente. Y todo se manifiesta. O sea, no todo, pero realmente sin dejar de hacer es que se manifiesta ese estado mental de meditación. Uno no hace meditación, la meditación se manifiesta, ese estado. Bueno, y entonces el famoso comentario del Patanjali Yoga Sutra, hay 20 comentarios importantes de los Yoga Sutras. Y el más importante es el Yoga Vachya, de Vasya. Y en su primer sutra, de ese comentario dice, Yoga Samadhi. Yoga significa Samadhi. Entonces, él confirma, él explica ese primer sutra de Patanjali. Y la definición de asana que da Patanjali es estira sukham asanam. Asana es estable y confortable. La posición que es estable y confortable es un asana, una asana. Y realmente en los sutras de yoga de Maharishi Patanjali no hay descripción de las diferentes posturas de yoga. Solo hay 3 versos dedicados a asana y este es el fundamental. En Dhyana Bindu Upanishad, Lord Shiva le dice a Parvati que hay tantas asanas como especies vivientes hay. Posteriormente, alrededor del siglo XV, empezando en el siglo XI con Gorakshaka, empezaron a describirse, a desarrollarse las asanas y otras prácticas, pranayama. Entonces, ¿qué pasó después de Maharishi Patanjali? Los filósofos escribieron varios textos, como decían, y el más importante es el Yoga Vachya. Y con el yogi Goraknath, discípulo de Matsyendranath, en el siglo XI comienza la descripción de Hatha Yoga. Los textos tradicionales clásicos de Hatha Yoga son Hatha Pradipika, Vaisvatmarama, contiene 4 angas y 84 asanas, entre otras prácticas. También tiene pranayama, explica los 8 pranayama, y tiene meditación. Y habla de Raya Yoga. Y Geranda Samhita tiene 7 angas. Patanjali habla de 8 angas, pero Hatha Pradipika de 4 angas y Geranda Samhita de 7. Y 32 asanas son explicadas. Prácticas de limpieza, hay múltiples prácticas de limpieza, mudras, bandas. Y bueno, es un manual. Y Shiva Samhita, del siglo XV, Goraksha Chataka, Siddhanta Patati, son también textos de Hatha Yoga. Bueno, veamos a ver ahora yoga en la actualidad, investigaciones, cursos y beneficios terapéuticos. Hay varias universidades que imparten cursos para diploma, máster y doctorado en yoga. Por ejemplo, la Universidad de Mangalore. El Departamento de Human Conscience and Yogic Science de la Facultad de Ciencia y Tecnología imparte maestría en ciencias yógicas, máster. La Universidad Swami Vivekananda tiene programas de doctorado en filosofía de yoga. Hay 8 universidades registradas que otorgan doctorado en yoga. Y un ejemplo de Ashtanga Yoga como terapia es en Kasturba Medical College. Kasturba Medical College
de la Universidad Manipal Academy, de Manipal, Karnataka, imparte el curso de yoga, de ciencia en yoga, terapia, una maestría. Pero lo interesante de esta facultad de medicina es que es facultad de medicina y que, bueno, tiene enfermería, la medicina alópata y muchísimos cursos, pero esta facultad de medicina se encuentra en el propio Hospital Kasturba. Y entonces el departamento de yoga trabaja con los pacientes del Hospital Kasturba. Cuando ya en otros departamentos el paciente no tiene mejoría, es enviado al departamento de yoga. Bueno, ahí los estudiantes practican diagnosticando, dando tratamientos y haciendo un seguimiento y observando una mejoría. Diabetes, presión alta, muchísimo. A mí me impresionó porque una persona que estaba con una cosa en el brazo puesta ahí, creo que tenía diabetes, fue al departamento de yoga y así en esas condiciones se le enseñó algunas asanas, con un aparato puesto en el brazo. Bueno, entonces el diagnóstico se hace observando la anomalía de Vata, Pitta, Kapha. Los tres doshas que mantienen las funciones y equilibrio del organismo, cuerpo y mente. Hay tratamientos específicos de asana, pranayama y meditación según cuál dosha está agravada o disminuida. El texto Hatha Pradipika en el capítulo 5 habla de esos desbalances de Vata, Pitta, Kapha y Kapha. Bueno, otro ejemplo de terapia es con Kriya Yoga, según el profesor Bogan. En los sutras de yoga se ponen dos vías de disciplina para alcanzar Samadhi: Astanga Yoga y Kriya Yoga. Kriya Yoga es apta para toda persona. Absolutamente toda persona puede practicar Kriya Yoga, anciano, inválido. Bueno, no hay excusa. ¿En qué consiste ese Kriya Yoga? Tapa Svadhyaya Ishvara Pranidhana ni Kriya Yoga. Kriya Yoga consiste en 3 angas. Tapas, que es disciplina, austeridad, que se puede tomar como disciplina una asana, un pranayama. El profesor Bogal ha utilizado un pranayama, el pranayama Anuloma Viloma. El doctor de la Ferrier, en su texto, en su obra Yoga Yogismo, menciona Anuloma Viloma como un pranayama fundamental para la realización del yoga. Básico. Bueno, en la otra anga de Kriya Yoga es Swadhyaya, es estudio del ser o de sí mismo, estudio de las escrituras o simplemente un estudio de sí mismo, introspección o meditación. Entonces el profesor Bogal toma la recitación del mantra Om, solamente 10 veces esa práctica. Y Ishvara Pranidhana es una rendición a Dios, rendición a Ishvara, es una devoción. Entonces, el profesor Boga toma el canto Gayatri Mantra. Nosotros tenemos el ejemplo en la Gran Fraternidad Universal, los cantos devocionales de la mañana.
eso es Ishvara Pranidhana. El estudio diario en el templo es Swadhyaya. Bueno, realmente la Fundación Gran Fraternidad Universal es un ejemplo de las disciplinas de Ashtanga Yoga y Kriya Yoga. Y entonces el investigador, psicólogo, profesor Bogart, investigador del Instituto de Yoga Kaivalaya, es un instituto de investigación. En ese instituto, con aparatos electrónicos y otros tipos, se han hecho pruebas desde hace muchos años del efecto de las asanas, pranayama. Es un instituto de investigación. Entonces, el doctor Bogart elaboró un sistema de disciplina para meditación y sanación en base a Kriya Yoga. Y ese sistema es 10 ciclos de Anuloma Viloma, 10 veces Om y 10 veces el canto Gayatri. Gayatri Mantra. Otra cosa interesante es el Ministerio Ayush, Ministerio de Ayush. Ya, bueno, muchos lo conocemos. Esa iniciativa que empezó como un simple departamento de medicina indígena incorporado en el Ministerio de Salud y Bienestar en 1995, ahora es un ministerio bien establecido, independiente, desde 2014 y renombrado Ministerio de Ayush en la Gaceta de abril del 2021. El Ministerio de Ayush abarca los 7 sistemas tradicionales del cuidado de salud: Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Sila, Sowarripa y Homeopatía. De ahí, solamente homeopatía es extranjera. Las demás son nativas. Bueno, naturopatía también la encontramos en Occidente. Entonces se observa cómo India en la actualidad ha ido preservando y promoviendo las antiguas ciencias, incluyendo el yoga y ayurveda, para el cuidado de la salud y bienestar, incluso en nuestros países a través de las embajadas. Y la imagen que hay aquí es de un simposio que se realizó en el centro de Ayush, que está en la universidad donde yo estoy, la Universidad Savitribai Phule Pune University. Así como ese centro, hay muchísimos centros en India y fuera de India. O sea, ese ministerio tiene una labor expansiva, masiva, promoviendo esa ciencia. También en India encontramos muchísimas publicaciones, investigaciones y plataformas online. Esas publicaciones e investigaciones en yoga son especialmente relacionadas con salud y terapia. Tenemos, por ejemplo, Journal Yoga Mimamsa. Es editado en el Instituto Kaivalaya Dhamma, en Lonavala. Y la primera edición fue en 1924. Actualmente se puede tener acceso online a ese journal científico de yoga. Y justamente estoy pensando en este momento que el editor en este momento es el profesor Bogart de esta revista. Bueno, otra revista es la International Journal of Yoga de la Universidad Swami Vivekananda. También muy interesante. Y la otra revista es la Yoga Rajasya, que es una publicación trimestral del Instituto Iyengar
el famoso yogi moderno Iyengar. Y otra interesante, Psychological Thought. No conozco realmente ese journal, pero me pareció muy interesante un artículo científico que aparece ahí sobre los efectos de la meditación OM en la salud mental y física. Y los autores de ese artículo son doctores en ingeniería electrónica y profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica de diferentes universidades. En el método se usaron sistemas electrónicos como electroencefalograma y otros, y el artículo en sí explora un gran número de artículos de investigación ya publicados en esa materia. Así que leerlo es muy interesante porque uno tiene acceso a todos los otros artículos que exploran en ese sentido de esa investigación. Esos son unos ejemplos. Y la plataforma, que me parece también muy interesante, Indica Yoga, es una plataforma de Indic Academy. Indic Academy tiene varias plataformas, 7 creo. Y entonces en esa Indica Yoga hay seminarios, conferencias de investigadores y estudiosos, congresos, cursos, investigaciones, todas basadas en el conocimiento tradicional de los sabios y yogis. Bueno, muy interesante mencionar aquí el Yoga Yogismo. Comparando la obra Yoga Yogismo del doctor Serge Reynor de la Ferrière con los tradicionales textos clásicos de India, se puede observar que en su obra ha hecho una síntesis magistral de la tradición yoga, mencionando tópicos fundamentales, dejando abierto un campo de investigación y profundización. Se podría decir que el Yoga Yogismo es un tratado, compendio o manual de yoga tradicional. Es una joya. Algo interesante es ver que el yoga está codificado en sánscrito. El sánscrito conlleva toda la sabiduría y conocimiento de India desde tiempos muy antiguos. Absolutamente todos los textos tradicionales y clásicos de India han sido expresados en sánscrito, ya sea por tradición oral o escrita, a saber, los 4 Vedas, Upanishad, Purana, Mahabharata, Bhagavad Gita, los textos fundamentales de los sistemas filosóficos. Hay 10 sistemas filosóficos en India. 7 son darshana, uno de ellos es el yoga. Y entonces el famoso comentario de los sutras de Patanjali, es decir, todos los 20 comentarios en sánscrito, los textos clásicos de Hatha Yoga, Hatha Pradipika, Jnana Samhita, Shiva Samhita, etc., en sánscrito. La gramática de Panini, la gramática sánscrita de Panini, que es una obra monumental, fue transmitida en sánscrito. Y drama, grandes poemas, bueno, en sánscrito. La cultura, uno conoce la cultura de un pueblo a través de su lenguaje. En este momento, el lenguaje de India no es el sánscrito, pero también el sánscrito no es una lengua muerta, porque ahí está encerrada toda la sabiduría y también es hablado por una élite de académicos en algunas universidades y en algún pueblo, 1 o 2 pueblos, es hablado, pero no es una lengua muerta, como el griego y el latín. Bueno, hay muchos textos también sin traducir y miles
de manuscritos por descifrar. India posee un estimado de 5 millones de manuscritos. Impresionante. Probablemente la colección más grande del mundo. Así vemos la importancia del sánscrito en yoga. El continente América debería prepararse para recibir, preservar y transmitir la tradición en esta nueva era. Entonces, un mínimo conocimiento básico de sánscrito sería necesario para entender y expresar correctamente las letras y palabras sánscritas originales del sistema yoga, como por ejemplo el nombre de las asanas, y así poder propagar la tradición yoga y el mensaje del maestro de la Ferrier en todo su esplendor. Cada nombre de asana tiene implícito un significado ya sea del beneficio o de la estructura. Por ejemplo, Trikonasana. Trikona significa triángulo. Es la asana cuya forma es un triángulo. Tenemos Pavana Muktasana. Pavana es aire. Mukta es liberación. Pavana Muktasana libera el aire de nuestro cuerpo, de nuestro abdomen principalmente. Y Mayurasana, ¿qué significa? Mayura significa peacock, significa pavo real. Y el pavo real come tranquilamente piedras. Entonces, quien practica Mayurasana tendrá su sistema digestivo tan fuerte que podrá digerir hasta las piedras. Bueno, así se dice. Todas las palabras técnicas de yoga están escritas en el sánscrito. No hay traducción exacta en nuestro idioma. Y al tratar de traducirlas, perdería parte del sentido original. Entonces, además, el sánscrito es un lenguaje fonéticamente poderoso y saludable. Muchas partes del cuerpo son ocupadas para poder pronunciar esas letras. No pasa así con otros lenguajes. Bueno, estimulando, hay cursos profesionales de sánscrito en plataformas online como Vyoma Sánskrita Pathasala. Es extraordinario, ahí se imparten cursos excelentes de sánscrito por profesores académicos eruditos en sánscrito y la mayoría son gratis. La conclusión pequeña. India, orgullosa de su tradición y cultura, la ha preservado y transmitido por milenios y continúa haciendo esfuerzos por preservar y promover el sánscrito, el yoga, Ayurveda, las 10 filosofías. Y el yoga ha llegado a ser no solo una vía de realización, sino también de sanación junto con la Ayurveda. Gemas de este valioso tradicional ancestral conocimiento han sido llevadas a América por algunos yogis como Paramahansa Yogananda, Shivananda, Swami Bhuvajiya, Indra Devi, y una magistral síntesis del sistema de yoga tradicional ha sido hecha por el maestro Dr. Serge Reynor de la Ferrier en su obra Yoga Yogismo. Es la luz que va desde Oriente a Occidente. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, si puedo contestarla, y si no puedo, investigaremos todos juntos. Me imagino habrá alguna pregunta, ¿no?